Ya estamos a jueves 3 de diciembre, primer jueves de diciembre, jueves sacerdotal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre. Queremos mandar toda nuestra petición y oración por todos los necesitados, la gente que está sufriente de alguna manera. Y en especial te pedimos por todos los empresarios para que se repongan económicamente, vuelvan a recontratar a sus trabajadores o vuelvan a otorgar el sueldo necesario, justo, para que todos los trabajadores vuelvan otra vez a la producción de una mejor manera. Por todos los hermanos que están buscando trabajo, hay algunos que están un poquito desesperados porque sí tienen el conocimiento, los papeles, la experiencia, pero les cuesta trabajo que les abran una puerta. Al contrario, les han cerrado a veces en la nariz muchas puertas. Pedimos por ellos para que no se desesperen, para que no piensen en el mal como una alternativa. Más bien siempre en honradez, en el trabajo justo y necesario para poder llevar un pan a casa. Señor, tú que eres bueno y que eres santo, escucha el ruego de tu pueblo, de todas tus ovejas que confían en su pastor y que no las vas a abandonar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos 21 y 24 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. Pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. En este Evangelio, queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla de la prudencia y la preparación que debemos de tener ante su camino, que debe ser con bases firmes, sólidas, porque si se construye sobre arena, todo se cae. Las personas que no se preparan bien, por ejemplo, para sus sacramentos, desafortunadamente caen rápido en las tentaciones y en el pecado porque no están bien formados. Si no hay una formación sólida, una fe firme, verdaderamente férrea, ¿qué es lo que pasa? Pues este mundo nos acecha, nos atrapa y nos destruye. Es importante entonces mantenernos firmes. El Señor nos está pidiendo unas respuestas verdaderamente viriles ante nuestra fe y los embates del mundo entero. Si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. El Evangelio nos está invitando en este fragmento precisamente a mantenernos en la lucha, a no quedarnos en el camino lejano, sino realmente comprometernos a ese camino, al camino del Señor que nos está proponiendo para este tiempo. Y en esta primera semana de Adviento nos va colocando en ese caminar y en ese compromiso. El que cumple la voluntad de mi Padre entra en el reino de los cielos. No es solamente decir, Señor, Señor, cuando nos viene el problema, el accidente, la dificultad, ahora sí me voy a portar bien, como quien va a recibir el golpe inminente, ¿verdad? Y ahora sí me voy a portar bien. Señor, Señor, no basta con decir Señor, Señor, sino escuchar primero con atención la palabra de Dios, entenderla y ejecutarla, obedecer. Si no, pues volvemos otra vez al cuento de los cochinitos, ¿verdad? Si construimos a flor de tierra nuestra casa con varitas o simplemente con paja, pues viene el lobo, lo sopla y se cae. En cambio, el que construye fuertemente, con mucha solidez su casa, bueno, pues no será derribada ni siquiera con los torrentes de los vientos, porque la vida es durísima, lo hemos dicho, muy dura, y sin Cristo la vida es aplastante. Hermanos, estemos completamente fuertes y ceñidos ante la situación de la presencia de nuestro Señor Jesús en medio de todas las dificultades de la vida. ¿Qué sería de nosotros sin Él? ¿A dónde iremos? Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Y nosotros sabemos y creemos que Él es el Hijo de Dios bendito, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Confiamos en Él y sustentamos nuestra construcción sobre esta piedra angular, fundamental para toda construcción. No la quiten porque todo se viene abajo. En el tema de hoy, las condiciones materiales de la oración. A continuación haremos algunas observaciones a propósito de las condiciones externas de la oración: duración,
momentos, posturas y lugares adecuados. Por supuesto, no se les debe atribuir una importancia excesiva, pues en ese caso haríamos una técnica de la vida de oración o nos concentraríamos en lo que no es esencial, lo que sería un error. En principio se puede hacer oración con la santa libertad de los hijos de Dios, no importa cuándo, no importa dónde, y con una gran variedad de actitudes físicas. Sin embargo, no somos espíritus puros, somos seres de carne y de hueso, condicionados por el cuerpo, limitados por nuestra carne, el espacio y el tiempo. Y cuando en ocasiones el espíritu es incapaz de rezar, afortunadamente el hermano asno puede venir en su ayuda y de algún modo puede suplir con una señal de la cruz, con una actitud de posternación, con los movimientos de la mano sobre las cuentas del rosario. Ahí está también el compartir y el discernimiento de la vida de la iglesia. Continuamos en este camino y en este tema vamos hacia los elementos. Para santos y conversos, un grande. Hoy celebramos a San Francisco Javier, sacerdote misionero jesuita en el lejano oriente. Nació en el castillo de Javier, Navarra, en el año de 1506. Cuando estudiaba en París se unió al grupo de San Ignacio. Fue ordenado sacerdote en Roma en el año 1537 y se dedicó a obras de caridad. El año 1541 marchó al oriente. Evangelizó incansablemente la India y el Japón durante 10 años. Convirtió a muchos a la fe. Murió en el año de 1552 en la isla de Sanchón, Sasián, a las puertas de China. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio de sus cartas! Son pocos los hombres que tienen el corazón tan grande como para responder a la llamada de Jesucristo e ir a evangelizar hasta los confines de la tierra, en serio. San Francisco Javier es uno de esos. Con razón ha sido llamado el gigante de la historia de las misiones. El Papa Pío X lo nombró patrón oficial de las misiones extranjeras y de todas las obras relacionadas con la propagación de la fe. La oración del día de su fiesta dice así: Señor, tú has querido que varias naciones llegaran al conocimiento de la verdad y de la verdadera religión por medio de la predicación de San Francisco Javier. El famoso historiador Sir Walter Scott comentó: el protestante más rígido y el filósofo más indiferente no pueden negar que supo reunir el valor y la paciencia de un mártir como un buen sentido, la decisión, la agilidad mental, la habilidad del mejor negociador que haya nunca habido en la embajada alguna. Francisco nació en el año de 1506 en el castillo de Javier de Navarra, cerca de Pamplona, España. Era el Benjamín de la familia. A los 18 años fue a estudiar a la Universidad de París, en el Colegio de Santa Bárbara, donde en 1528 obtuvo el grado de licenciado. Dios estaba preparando grandes cosas, por lo que dispuso que Francisco Javier tuviese como compañero de la pensión a Pedro Fabre, que sería como el jesuita, y luego beato también. Providencialmente conoció a un extraño estudiante llamado Ignacio de Loyola, ya bastante mayor de sus compañeros. Al principio Francisco rehusó la influencia de Ignacio, el cual le repetía las frases de Jesucristo. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve? Este pensamiento al principio le parecía fastidioso y contrario a sus aspiraciones, pero poco a poco fue calando, retando su orgullo y vanidad. Por fin San Ignacio logró que Francisco se apartara un tiempo para hacer un retiro especial que el mismo Ignacio había desarrollado basado en su propia lucha por la santidad. Se trata de los ejercicios espirituales. Francisco fue guiado por Ignacio en aquellos días de profundo combate espiritual y quedó profundamente transformado por la gracia de Dios. Comprendió las palabras de Ignacio: un corazón tan grande y un alma tan noble no pueden contentarse con los efímeros horrores y honores terrenos. Su ambición debe ser la gloria que dure eternamente. Llegó a ser uno de los 7 primeros seguidores de San Ignacio, fundador de los jesuitas, consagrándose al servicio de Dios en Montamatre. En el 1534 hicieron voto de absoluta pobreza y resolvieron ir a Tierra Santa para comenzar desde allí su obra misionera, poniéndose en todo caso a la total dependencia del Papa. Junto con ellos recibió la ordenación sacerdotal en Venecia, 3 años más tarde, y con ellos compartió las vicisitudes de la naciente compañía. Abandonando el proyecto de la Tierra Santa, emprendieron camino hacia Roma, en donde Francisco colaboró con Ignacio en las redacciones de las constituciones de la Compañía de Jesús. Bien dice el libro eclesiástico: encontrar un buen amigo es como encontrar un gran tesoro. Ya en el año de 1540, San Ignacio envió a Francisco Javier y a Simón Rodríguez a la India,
en la primera expedición misional de la Compañía de Jesús. Para embarcarse, Francisco Javier llegó a Lisboa hacia fines de junio. Inmediatamente fue a reunirse con el padre Rodríguez, quien se ocupaba de asistir e instruir a los enfermos en el hospital donde vivía. Javier se hospedó también ahí y ambos solían salir a instruir y catequizar en la ciudad. Pasaban los domingos oyendo confesiones en la corte, pues el rey Juan III los tenía en gran estima. Esa fue la razón por la que el padre Rodríguez tuvo que quedarse en Lisboa. También San Francisco Javier se vio obligado a permanecer ahí 8 meses y fue por entonces cuando escribió a San Ignacio: el rey no está todavía decidido a enviarnos a la India, porque piensa que aquí podremos servir al Señor tan eficazmente como allí. Pero Dios tenía otros planes y Francisco Javier partió hacia las misiones el 7 de abril de 1541, cuando tenía 35 años. El rey le entregó un breve por el que el Papa le nombraba nuncio apostólico en el Oriente. El monarca no pudo conseguir que aceptase más que un poco de ropa y algunos libros. Tampoco quiso Javier llevar consigo ningún criado, alegando que la mejor manera de alcanzar la verdadera dignidad es lavar los propios vestidos sin que nadie lo sepa. Con él partieron a la India el padre Pablo de Camerino, que era italiano, y Francisco Mansilias, un portugués que aún no había recibido las órdenes sagradas. En una afectuosa carta de despedida que el santo escribió a San Ignacio, le decía a propósito de este último que poseía un bagaje de celo, virtud y sencillez, más de ciencia extraordinaria. Otros 4 navíos completaban la flota. En el barco viajaban el gobernador de la India, don Martín Alfonso Sousa, y además la tripulación, que había pasajeros, soldados, esclavos y convictos. Entre ellos había gente de toda clase, de suerte que Javier tuvo que medir reyertas, combatir blasfemias, el juego y otros desórdenes. Él se encargó de catequizar a todos. Los domingos predicaba al pie del palo mayor de la nave, convirtió su camarote en enfermería y se dedicó a cuidar a todos los enfermos, a pesar de que al principio de viaje los mareos le hicieron sufrir mucho a él también. Pronto se desató el bordo de una epidemia de escorbuto y solo los misioneros se encargaban del cuidado de los enfermos. La expedición navegó meses para alcanzar el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur del continente africano, y llegar a la isla de Mozambique, donde se detuvo durante el invierno. Después siguió por la costa de el Afrecho Oriental y se detuvo en Malindi y en Socorota. Por fin la expedición llegó a Goa el 6 de mayo de 1542, tardándoles el doble de lo normal. San Francisco Javier se estableció en el hospital hasta que llegaron sus compañeros, cuyo navío se había retrasado. Goa era una colonia portuguesa y había ahí un número considerable de cristianos, con obispo, clero y varias iglesias. Desgraciadamente muchos de los portugueses se habían dejado arrastrar por la ambición, usura, vicios, hasta el extremo de que muchos abandonarían la fe. San Francisco Javier insistió en Goa, que habían pues precisamente el esfuerzo, con 4 predicadores, y aunque ninguno de ellos era sacerdote, el misionero comenzó por instruir a los portugueses en los principios de la religión y a formar a los jóvenes en práctica de la virtud. Logró la conversión de muchos ahí. Todos los domingos celebraba la misa a los leprosos, predicaba a los cristianos y a los hindúes y visitaba las casas. Su amabilidad y su caridad con el prójimo le ganaron muchas almas. Uno de los pecados más comunes era el concubinato de los portugueses de todas las clases sociales con las mujeres del país, dado que había en Goa muy pocas portuguesas. Para instruir a los pequeños y a los ignorantes, el santo solía adaptar las verdades del cristianismo a la música popular, un método que tuvo tal éxito que poco después se cantaban las canciones que él había compuesto, lo mismo en las calles que en las casas, en los campos que en los talleres. Muy interesante el caminar de este gran santo. Javier partió en auxilio de la tribu de los Parabas. Solo sabía que eran cristianos y nada más. El santo hizo 13 veces aquel viaje tan peligroso bajo el tórrido calor del sur de Asia, y a pesar de la dificultad aprendió el idioma nativo y se dedicó a instruir y confirmar a los ya bautizados. Era un verdadero enamorado de la evangelización, una gran misión. El santo escribió a Mansilias una serie de cartas que constituyen un documento importante para comprender el espíritu de Javier y conocer las dificultades a las que se enfrentó. Nada podía desanimar a Francisco. Sin embargo, el sufrimiento de los nativos a manos de los paganos
y de los portugueses se convirtió en lo que él describía como una espina que llevo constantemente en el corazón. Poco tiempo después, San Francisco Javier extendió sus actividades a Travancore. Algunos autores han exagerado el éxito que tuvo ahí, pero es cierto que fue acogido con gran regocijo en todas las poblaciones y que bautizó a muchos de los habitantes. San Francisco Javier continuó muy fuertemente en su evangelización y obviamente logró la conversión de muchos paganos. Además de conversiones numerosas, pecadores públicos europeos a los que se ganaba con su exquisita cortesía se le atribuyen también otros milagros. En 1545 el santo escribió desde Cochín al rey de Portugal, al que le daba cuenta del estado de la misión, y en ella habla de los peligros en que estaban neófitos de volver al paganismo, escandalizados y desalentados por las injusticias y vejaciones que les imponen los propios oficiales. Interesante y profunda la carta. Malaca y el gozo de servir al Señor, y en la primavera del 45, San Francisco Javier partió para Malaca, donde pasó 4 meses. Era entonces una ciudad grande y próspera. Alburquerque la había conquistado para la corona portuguesa. Y bueno, pues también fue un espacio muy interesante y profundo de misión. Después fue la misión a Japón en abril de 1549, donde también tuvo grandes retos y grandes fortalezas. Se trasladó a Hirado, al norte de Nagasaki. Y bueno, ahí estuvo. El gobernador de la ciudad acogió bien a los misioneros, que de suerte en unas cuantas semanas pudieron hacer más de lo que habían hecho en Kagoshima en un año. Se dejó ahí la huella, ¿verdad? Después quería ir a Miyako, en Kioto, que era entonces la principal ciudad de Japón, después de trabajar un mes allá en Yamaguchi, donde apenas cosechó algunos más que afrentas, y prosiguió el viaje con sus 2 compañeros. Con el mes de diciembre estaba ya muy avanzado, los aguaceros, la nieve y los abruptos caminos hicieron el viaje muy penoso. En febrero llegaron los misioneros a Miyako, y ahí se enteró el santo de que para tener una entrevista con el Mikado necesitaba pagar una suma mucho mayor a la que poseía. Por otra parte, como una guerra civil hacía estragos en la ciudad, San Francisco Javier comprendió que por el momento no podía hacer mucho bien ahí, por lo cual volvió nuevamente a Yamaguchi. San Francisco Javier predicó con gran éxito y bautizó a muchas personas en Kyushu, en Oita, en comunidades cristianas en la India, antes de hacer el deseado viaje al Japón. Ya unos 2000 quedaron al cuidado del padre Cosme y Torres y el hermano Fernández, a pesar de dificultades que sin duda nuestro gran santo sufrió. Regresó a la India, hizo una expedición a China. Después, por medio de una de las naves, Francisco Javier escribió desde ahí varias cartas. Unas de ellas iban dirigidas a Pereira, a quien el santo decía: si hay alguien que merezca que Dios le premie en esta empresa, son ustedes, y a ustedes les debería su éxito. Enseguida describía las medidas que había tomado con mucha dificultad, y pagando generosamente, había conseguido que un mercader chino se comprometiese a desembarcar de noche en Cantón, no sin exigirle que jurase que no revelaría su nombre a nadie, en tanto que llegaba la ocasión de realizar el proyecto. Javier cayó enfermo. Como solo quedaba uno de los navíos portugueses, el santo se encontró en la miseria. En su última carta escribió: hace mucho tiempo que no tenía tan pocas ganas de vivir como ahora. El mercader chino no volvió a presentarse. El 21 de noviembre el santo se vio atacado por una fiebre que refugió en el navío, pues el movimiento del mar le hizo daño, de suerte que al día siguiente pidió que le transportaran de nuevo a tierra. En el navío predominaban los hombres de don Álvaro de Ataide, los cuales, temiendo ofender a éste, dejaron a Javier en la playa expuesta al terrible viento del norte. Compasivo comerciante portugués lo condujo a una cabaña tan maltrecha que el viento se colaba por las rendijas. Ahí estuvo Francisco Javier consumido por la fiebre. Sus amigos le hicieron algunas sangrías, sin éxito alguno. Entre los espasmos del delirio, el santo oraba constantemente. Poco a poco se fue debilitando, y el sábado 3 de diciembre, según escribió Antonio, viendo que estaba moribundo, le puse en la mano un cirio encendido. Poco después entregó su alma al Creador y Señor con gran paz y reposo. Pronunciando el nombre de Jesús, San Francisco Javier tenía entonces 46 años y había pasado 11 en Oriente. Fue sepultado el domingo por la tarde. Al entierro asistieron Antonio, un portugués y 2 esclavos, y hoy en día su cuerpo se mantiene incorrupto.
Francisco Javier fue canonizado en el año de 1626, al mismo tiempo que San Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Felipe Neri e Isidro Labrador, en Santos y Conversos. Es el tiempo del chiste, 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 chiste. Pues resulta que una santa señora siempre rezaba antes de acostarse. Estaba dormida a un lado de su esposo, que ya roncaba, ¿no? Y ella empezó: San Miguel, ven y asísteme. Santa Catalina, ven y asísteme. San Judas Tadeo, ven y asísteme. San Charbel, ven y asísteme. Santa Eduviges, ven y asísteme. Santa Lucía, ven y asísteme. Y en ese momento, ¡pras!, que truena la cama, ¿no? Se rompe, ya estaba viejita la cama. Y el esposo se despierta muy molesto y dice: ay, vieja, ya ves, por meter a tanta gente en la cama. Continuamos con el tema de las curiosidades en la apologética de la fe. Hermano en Cristo, como te habrás dado cuenta, el problema protestante es algo muy serio. Mucha gente, aparentando entrega y preparación en campo bíblico, siguen engañando a los ingenuos para llevárselos a sus grupos y trasquilarlos a su antojo. Para ello la religión es puro negocio, 1 Timoteo 6:5. A esa gente pertenecen esos que se meten a las casas llevándose cautivas a ciertas mujercillas tontas y cargadas de pecados, las cuales, arrastradas de varios caprichos, viven aprendiendo siempre sin poder llegar jamás al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3, 6 al 7. Fíjense qué tema tan interesante en esta carta de San Pablo a Timoteo, donde dice: aprenden mucho, pero no comprenden la verdad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Para hacerles frente es necesario que nosotros los católicos, ¿verdad?, fundados por Jesucristo, no por Juan de las Pitas, ¿verdad?, nos preparemos bien, nos organicemos debidamente, que algún día el Señor Jesús no nos vaya a pedir cuentas por el talento que enterramos en lugar de ponerlo a fruto. Lucas 19, 20 al 26. No nos vaya a reprender por nuestra negligencia en su servicio. Ojalá que en todas partes haya comisiones para defensa de la fe, grupos apologéticos, gente que se interese en estos temas, que impulsen y coordinen la labor de la preparación y actividad de los católicos en campo protestante. Que cada día se vayan surgiendo católicos completamente entregados a causa de la nulidad de los cristianos, animando por un amor inquebrantable hacia aquella única iglesia que Cristo fundó, personalmente, que llegará hasta el fin del mundo. Que se preparen siempre más y dialoguen con los católicos que se encuentran en peligro de perder la fe, con los hermanos que se encuentran en peligro de perder la fe y con los hermanos que se dejaron atacar por el virus de la herejía, de la apostasía, de la separación, para que recapaciten y se reintegren completamente a la única iglesia de Cristo. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Lucas 16, 8. Tú, si sientes en tu corazón el deseo de hacer algo en este campo, ponte en contacto con tu párroco, ponte en contacto con la apologética, busca las maneras. Hoy en día es muy interesante y muy fácil buscar las herramientas en internet. Guarda el depósito sagrado, 2 Timoteo 1:14. El depósito fidei no es nuestra propiedad. Somos administradores y debemos de defenderla tal cual como se nos ha dejado, sin modificarla y sin cambiarla. Además, si creemos realmente en Cristo y si debemos leer la Biblia y la leemos bien, comprenderemos que todo lo que está fuera de la iglesia no tiene nada que ver con la salvación. Persevera en la doctrina que aprendiste y de la que estás seguro. 2 Timoteo 3:14. Que sea convicción, que no dudes, que no tiembles, que no te quede esa idea etérea por ahí, ¿verdad? Decir, ¿estaré en lo correcto? ¿Estaré haciendo correcto o estaré mal? Y que el duelo de la cosecha nos fortalezca a todos y nos llene de sabiduría para trabajar en su campo, confiando en su promesa. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Mateo 28:20. Hermanos, en el tema de hoy, en la curiosidad para la rola del alma, el Padre Miguel, con la rola, la canción, dijiste que sí, del Padre Miguel, es la rola del alma. Para la buena onda, el significado del nacimiento, de las figuritas del nacimiento en el tiempo de diciembre. Los nacimientos nacieron, gracias a Dios, ¿verdad?, a través de la historia. San Francisco de Asís comenzó esta historia, esta forma de evangelizar, ¿verdad?, con personas también,
viendo primero las figuritas y luego la fue colocando con personitas ahí disfrazadas, y pues era una cercanía un poquito más acerca del misterio. El arte del teatro, el arte de la actuación, nos ha enseñado también que es una gran herramienta evangelizadora. De hecho, en algunos seminarios la materia de teatro es muy importante, porque a veces no se aprende tanto con el tema, sino con la actuación. Y de ahí comenzaron las famosas pastorelas. Las famosas pastorelas en donde la historia radica en la gran importancia del nacimiento de Cristo, de cómo el Señor transforma los corazones si nos volcamos en su presencia, de cómo a Dios se le ocurre convertirse en un pequeño bebé y desde ahí hacernos sentir la ternura y el deseo de abrazarlo, de acuñarlo en nuestro corazón. Es importante reconocer aquellas pastorelas evangelizadoras y tener cuidado con muchas que son muy ofensivas y muy heréticas. La idea es evangelizar y tener el tema que nos ayude a tener más fuerte nuestro espíritu, no simplemente decir, qué bonita obra, sino algo que siempre nos lleve a la conversión y al crecimiento en el camino de la fe. Bendiciones para todos. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda siempre la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a todos ustedes que están preparando la Santa Navidad. Y ya vamos en camino hacia la fiesta patronal, no se les olvide, están todos cordialmente invitados. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Por favor, suscríbete, por favor, comparte, dale like, dedito arriba y clic a la campanita. Este es tu canal, Espíritu Canal.